¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, noche de lunes en la televisión pública con el señor Pablo Caruso, con los planetas muy alineados, ¿estamos, no? Sí, efectivamente. Estamos con los chakras en orden, hoy es un gran día para todo el equipo de Desiguales. Lo retrógrado podría llamarse, ¿no? No, en teoría está Venus retrógrado o algo así, pero no sabemos tanto de astrología como para empezar a hablar en este momento. Mejor nos metemos en lo que tiene que ver con la política, con la economía, que tampoco es tan sencillo, la verdad, pero en la semana de definiciones, en la semana de cierres de campaña, hay material, comienzan a ver, bueno, actos de cierre, fotos de familia, toda la cosita sana de la previa al domingo que se nos viene, que son las PASO. Comenzamos, Caruso, por la foto que nos dejó el PRO. Dale. No es Juntos por el Cambio, es el PRO. Y hablamos de la foto de Mauricio Macri con su primo Jorge Macri, precandidato a jefe de gobierno porteño, y los precandidatos a presidente, Larreta y Bullrich, que habían estado juntos con el triunfo de Torres, ¿te acordás? En Chubut. Pero no venían posando juntos en las fotitos muy contentos que digamos, ¿eh? No, acá lo que hay que preguntarse también es qué cálculos se hacen en función de qué decir en la semana previa. Por ejemplo, se decía que Mauricio Macri estaba a punto de romper su neutralidad respecto de lo de Larreta y Bullrich. Pero claro, después se empiezan a observar, no sé si algunos sondeos, en concreto ya hemos hablado miles de veces respecto del momento de las encuestas, pero sí escenarios, climas, quizá hasta humores. Y la cuenta de, bueno, si yo me pongo en juego ahora y después las cosas no salen como pienso, ¿cómo hago después para juntar a la gente que pierde en una interna en general? Y hoy Horacio Rodríguez Larreta también difundió un mensaje donde apoya abiertamente o pide el voto para Jorge Macri. Sí. Después de haber hecho lo posible, lo imposible y haber juzgado también la autoridad de Macri respecto del posicionamiento de Lustó, de las elecciones concurrentes y demás. Así que bueno, esto es una foto que evidentemente dice mucho. Y de hecho, en un rato nos cuenta Nico Fiorentino todo lo que tiene que ver con la boleta única electrónica en la ciudad de Buenos Aires, que ustedes lo saben bien. Cuando Larreta dice elecciones concurrentes, dos mecanismos distintos, fue para favorecer a Lustó, o mejor dicho, para decirle a Macri, yo soy mi propia autoridad. Bueno, Nico Fiorentino en minutos nos cuenta qué está pasando en torno a esta boleta única electrónica. No sería tan sencillo, habría unos problemas con el tiempo que tardaría cada votante en la ciudad de Buenos Aires. Esto puede jugar en contra de la cantidad de gente que vaya a votar. De todo esto hablamos en minutos. Otra escena de la jornada fue el cierre de campaña de Javier Milei, pero previamente fue entregando también como distintos elementos para comenzar la última semana antes de las elecciones del próximo domingo. Claro, también ahí se va como tanteando cosas que funcionaron históricamente, como por ejemplo el impacto o apelar a la emoción de algún sector que está enojado o apático, etcétera, etcétera, y algunos no sueltan esa, más allá de pase lo que pase. Uno de los grandes interrogantes, Luli, tiene que ver con el domingo, con cuál es la cantidad efectiva de votos que puede conseguir Milei a partir de todo lo que se ha construido hasta acá. Bueno, parece haber recurrido a la misma fórmula de siempre, si no, vean este tramo. Foto del estado que tenemos hoy. Turismo y deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, Adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Como clip de TikTok está genial. Ahora, ¿cuánto puede esto realmente llevar a las urnas? Ni siquiera te digo una PASO, que va a ser una gran encuesta nacional, como venimos remarcando mucho, sino cuando haya que contar los porotos de verdad, ¿no? Digo, ¿en serio este tipo de video, este tipo de arenga, por decirlo de algún modo, atrae a un votante? No lo sabemos. El cierre de campaña de Milei está haciendo ahora en el Movistar Arena. Con micros, hubo venta de choripanes en la puerta y demás. Menciono todo esto porque pareciera que cuando ocurre en ciertos lugares está todo mal. Ahora, cuando el micro lo bancaron pibes y pibas que efectivamente quisieron llegar al Movistar Arena, bueno, ahí la cosa tiene otro color. Bueno, hay dos cosas que para mí, en el marco de la batalla cultural, ha logrado con éxito el sector de la no política. Y una es ponerle
carga peyorativa a la rosca, es decir, la negociación que es parte de la política, la construcción de acuerdos y por otra parte también todo lo que tiene que ver con los micros para llegar al aparato. La organización, claro. Sí, el aparato. La palabra más peyorativa es el aparato, cuando en realidad, bueno, la política tiene como virtud lograr organizar un sector de la sociedad que efectivamente cree que la política es el camino y con una orientación en particular. Se organiza mancomunadamente y allí van, digamos, ¿no? A expresar su voto, a arengar a la militancia. Bueno, esto lo que tenía que ver con Javier Milei. Nos vamos a ir a Unión por la Patria y concretamente a Sergio Massa. Es muy interesante lo que hizo Massa en las últimas horas, porque fíjate que desde el fin de semana, más territorial, y después en las últimas, ayer y hoy puntualmente, reuniéndose con distintos sectores de la sociedad y con un mensaje muy en clave para cada uno de ellos. Se reunió con pequeñas y medianas empresas exportadoras, se reunió con la comunidad universitaria, se reunió también, bueno, y ahora nos vamos a meter en eso, con sectores de la cultura y la intelectualidad. Y también con sindicatos. Movimientos sociales. Con movimientos sociales ayer en Ferro y también con sindicatos. En medio de todo eso, definiciones que dejó el precandidato de Unión por la Patria. Pero me parece que lo más importante que le tenemos que contar a esos compañeros es que mientras le discuten los cimientos de la casa, nosotros estamos pensando en defender los cimientos y construir el techo de la casa para que estén de nuevo adentro, para que recuperen su ingreso, para que recuperen lo que perdieron, ya sea por la vía de la paritaria, ya sea por la vía de una suma fija, ya sea por la vía de las asignaciones familiares o por la reducción del impuesto a las ganancias. No nos tiembla el pulso a la hora de defender la mejora del ingreso en la Argentina y no nos va a temblar el pulso en la medida que tengamos capacidad de hacerlo para defender la mejora del ingreso en la Argentina. Bueno, por un lado, los momentos, ¿no? Cuánto se le decía a Sergio Massa, precandidato y al mismo tiempo ministro, muchas de las cosas que efectivamente se prometen, ¿por qué no empiezan a ocurrir ahora? Y lo decía Sergio Massa, no vamos a esperar hasta octubre, se van a empezar a tomar definiciones. Con pequeñas y medianas empresas, fondos no reembolsables y además créditos a tasas subsidiadas. En el caso de ayer, organizaciones sociales, el monotributo productivo. Y en la CTA y mañana con la CGT, el tema de la suma fija. Bueno, mucho de todo esto lo vamos a charlar un ratito nada más con Flor Barragán porque se van anticipando algunas medidas, incluso para la próxima semana. Y antes de ir a nuestro móvil con Flor Alcaraz, estaba ya en el living de Desiguales el Tano Santucho. El hermano del nieto 133, ¿no? Esa noticia tan hermosa que tuvimos en las últimas semanas. Bueno, con él vamos a hablar sobre este encuentro que no solamente representa a la lucha de su familia, sino a la lucha de abuelas, de hijos. Bueno, la verdad una historia hermosa de la cual siempre nos cuenta con lujo de detalle todo, la que más sabe de derechos humanos en la Argentina, que es Luciana Bertoia. Bueno, hoy con el Tano Santucho charlamos de esto aquí en Desiguales. Bueno, nos vamos a ir al Teatro Empire. Allí está nuestra compañera Flor Alcaraz. Les decíamos, Sergio Massa con referentes y referentas de la cultura, de la intelectualidad. ¿Cómo anda Flor? ¿Qué dice? ¿Cómo están? Sí, acá estamos en el Teatro Empire, acá muy cerquita del Congreso de la Nación. Hace un rato largo que está hablando ya Sergio Massa, intervino también Agustín Rossi. Hay referentes de la cultura, del arte, de la academia, de la intelectualidad, del amplio abanico, porque está en el escenario Dora Barrancos, por ejemplo, porque hay funcionarios y funcionarias del gobierno, pero también está en primera fila Moria Kazan ahí sentada, hay actores, actrices, está Pablo Echarri. Vamos a esperar a que termine el acto y seguramente en un ratito vamos a estar hablando con quienes salgan de este teatro que está colmado. Afuera hace frío, pero acá adentro les transmito que hace bastante calor porque está repleto de gente. Y hace largo rato que están hablando los candidatos, los precandidatos de Unión por la Patria, justamente contando la plataforma vinculada a la cultura y también a la intelectualidad. Recién Rossi decía, le falta ideología a esta campaña. ¿Cómo impregnamos de ideología a esta campaña? Y escuchaba al comienzo del programa cómo estaban también compartiendo las palabras de Milei del cierre de los ministerios. Bueno, acá se está hablando de universidades, de cómo potenciar también la cultura y todo lo que tiene que ver con el arte, todo lo contrario. En un ratito seguramente vamos a estar hablando con quienes salgan de acá nomás. Buenísimo, Flor, volvemos, cuando tengas alguna nota, por supuesto, luego de la palabra del precandidato y ministro de Economía.
Flor, Lu, Nico, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Bien. Interesante esto que decía de Agustín Rossi, ¿no? Que le faltaba ideología a la campaña. Y un poco le falta, ¿no? Muy pragmática. ¿O no? No sé, depende quién. No sé si estoy de acuerdo con Agustín Rossi en eso. De hecho, ayer cuando veníamos caminando para el estudio, charlábamos con Caruso en el pasillo, él me decía... No caminamos así, pero... Sí, caminábamos así por el pasillo y él me decía, no se discuten programas. Y yo, ¿qué te dije yo? Le digo, no, pero verá, yo al revés, creo que es una campaña en la que se está hablando muy sobre la mesa sobre qué pretende el país cada uno, qué pretende de la educación, qué pretende hacer con... Para mí Burles dice que va a barrer con los convenios colectivos de trabajo, que va a levantar el cepo el día 1, habla de una economía bimonetaria. Sí. Milei habla de dolarizar, te mostró todos los ministerios que va a volar por el aire. Lo de la bomba del Banco Central, yo espero que sea algo metafórico. Sí. Pero... No, para mí, en Juntos por el Cambio y también en La Libertad Avanza, hay efectivamente los cómo están muy explícitos. Para mí, Unión por la Patria tiene un gran imaginario respecto al rol del Estado, respecto a qué se opone, pero los cómo concretos de algunas cuestiones para mí todavía no están. No hay un programa de 5 o 6 puntos, pero no que sea, bueno, vamos a ser todos felices porque el Estado interviene. Pero viste Para que mí yo te dije que es una campaña en 3 pasos. Sí. O sea, hay una imagino primera que instancia que es vendrá que después. se resuelvan, saber cuánto saca Milei y quién gana la interna de Juntos por el Cambio. Pero un poco lo que decía Luli respecto de lo de Milei, ¿no? Es como si algunos ya tuvieran en claro y no se bajan de cómo construir el mensaje, su narrativa. En cambio, otros sectores están como esperando las pasos, a ver cuál va a ser efectivamente Pero eso es malo o final. bueno, o es Realista, solamente quizá, ¿no? realista. Nico, ¿vos qué ves de acá, antes de meternos concretamente en lo que Buenísima la es pregunta. boleta única electrónica? No, digo, honestamente. ¿crece? Encuestas no. No, encuestas no podemos hablar de encuestas, eso de ninguna manera. No digo resultados, números, digo, ¿qué ves a nivel clima político? Que ya se activó, que la calle todavía sigue bastante fría, que los cierres de campaña, muchos medio que La están pasando maquinaria como... del peronismo segurísimo no está funcionando al 100%, pero Ok. esto no es opinión mía, es hablar con intendentes, hablar con militantes. Hay como sí un funcionamiento muy de base, algo medio de timbreo del boca a boca, los vecinos en algunos distritos del conurbano, pero ese aparato del peronismo que temen en Juntos por el Cambio, si bueno, ahora salen todos, salen los gobernadores, los intendentes, bueno, eso no está. Creo que lo charlábamos el otro día. ¿Eso es un no por ahora? Yo creo que es un no por ahora. Yo creo que es un no por ahora. Por eso digo de campaña de 3 pasos. una elección en 3 pasos. O sea, el tema es que a vos esa, digamos, esa acumulación de recursos o esa reserva de recursos para jugar las pospasos te puede servir si vos el domingo te haces una buena elección. Y si haces una muy mala elección... No, lo tenés que hacer igual, si tenés que ir a por los puntos en la No, claro, en la obviamente general. lo tenés que hacer, pero no, o sea, es una decisión que es muy de diario del lunes. Si vos el domingo te va muy mal, decís, tal vez tendría que haberlo hecho antes. Esperá, pensando en Tal vez que... no tenía ese colchón, ese piso del cual yo proyectarme Sí. a las generales. Entiendo que hay por lo menos 3 elementos que de acá al domingo se van a develar. Uno que preocupa mucho es la participación. Sí, Y quien cree que cuanto más participación haya, más favorece al peronismo y sus aliados, digamos. sí, Segundo elemento, con cuánta distancia los dos frentes. sí, Tercer elemento, qué significa Milei realmente en cantidad de votos. sí. ¿Y cuánto saca Massa? ¿Vos ¿Sí? decís que eso importa? Sí. Sí importa. Sí importa. No la sumatoria de, de las dos coaliciones. Lo pasa más que cuánto saca... para mí igual es como todos esos puntos en forma independiente Sí. no funcionan. Es un Claro. conjunto de cosas. Que te da la escena, decís. En la participación vos tenés que pensar que, por ejemplo, para hacer comparaciones justas. 2015, no 2019, con claro. 2015, 2019 y 2011, las 3 elecciones en las que hubo paso. Sí. Vos tenés 74%, 74 y 76 no me acuerdo del orden. Sí. Si en 2011 2015, pero 74 y 76 o 76 76 y 2015. 74 y 78 en 2019. Y después, a nivel nacional, sube un poco. No hay una diferencia muy grande entre las pasos generales. En general sube 1,5 puntos, 2 puntos, llega a 80 la participación. Por lo cual, la participación a nivel nacional en las pasos presidenciales es, hasta acá, las 3 experiencias que hay, es relativamente cercana al promedio general. Ese es un primer dato a mirar. Y sí, cuando yo digo, ¿y cuánto saca Massa? No es por cuánto le gana a Grabois, sino por cuántos puntos le saque a quien salga segundo. Y ni siquiera pienso en Javier Milei. Imagínate que, por eso digo, estamos en el aire, porque no tenemos ni un Sí. solo número, pero imagínate que Patricia Bullrich hace una elección
descollante. Y saca Que le gana 21 por mucho puntos. a la reta, digamos. 21 Sí. puntos. Debe ser 21 a 13. Y suman 34 puntos entre los dos. Y no es lo mismo si Bullrich con competencia interna saca 21, con una interna competitiva, y Massa saca 24, que si saca 21 y 28. Lo que pasa es que ahí también después tenés quién tiene la capacidad de instalar la narrativa de la foto, digamos. yo te lo ¿no? digo, Juntos por el Cambio. Está bien. Spoiler. Spoiler alert. No era muy difícil. No, la verdad que Era no, fácil. Caruso. Voy a pensar otro. Había estudiado para más. Escúchame una cosa, Caruso, antes de que te siga spoileando lo que va a ocurrir el día domingo. Nos metemos en boleta única electrónica porque Ciudad de Buenos Aires se va a votar, y yo el otro día hice un móvil en el otro canal donde trabajo con esto y fue un escándalo. Funcionó mal la boleta, no arrancaba bien, Yo le está digo, difícil. ¿Cuántos de los que estamos acá votamos en la Ciudad de Buenos Aires este domingo? ¿1, 2? Yo no, yo ¿Vos no? provincia. Fuera de cámara, uno, Hay un el montón. Tano, dos, tres. Pero los voy a agarrar a cuatro. ustedes dos, así no responsabilizo. 6, ponele. ¿Ustedes saben No cómo van a somos votar el tantos domingo? porteños acá, ¿eh? ¿Cómo, perdón? ¿Saben cómo van a votar? No a quién. ¿Saben ¿Cómo? cómo No, van a la votar? verdad es que no. Sí, porque tuvo el tutorial en el noticiero. de ¿Cómo vas a C5N. votar? Hay un biombo, por un Ajá. lado, con las boletas tradicionales. Sí. Y después tenés una pantalla de la cual solamente vos ves la pantalla, el otro le da la espalda al presidente Mesa. Entonces primero vas a entrar, vas Sí. al biombo, vas a agarrar la boleta de papel, la pones. Después te dan una boleta con un troquel. Me había de decir que no. 2 troqueles. Pero bueno. Rompes el primer troquel, a ver si entendí bien, porque esto es Para la del biombo, ¿a quién votaste ahí? al presidente A presidente, ok. y diputados. Son 5 pasos en total. A ver si sigo bien. Rompes el troquel y ahí, tuc, 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 tuc. rompes Ponés el la otro troquel. boleta. ¿Puedo pasar limpio? A ver, Nico. Es que eso es así, chicos. Vale. Es que es va a así. ser así Vos esto. vas a entrar, Sí. dejás tu DNI, te dan el sobre. Bien. Te dan el sobre. Hasta ahí Entrás- todo ¿Cuál sobre papel? Sobre para el voto nacional. Es decir, en Nacional. la Ciudad de Buenos Aires va a ser presidente para la Sur y diputados. Entonces vos votás, salís, ponés la urna, te retiran el DNI, porque no podés decir, bueno, yo quiero votar nacional nada más. Ah, ¿no podés hacer eso? No, porque el voto es obligatorio en las dos categorías, a nivel local y a nivel nacional. Te van a dar la boleta única y ahí te dan el troquel de voto nacional. La misma persona te va a dar la boleta única, vas a entrar a la máquina, vas a elegir tus opciones, que no me voy a meter como es la boleta electrónica, pero es como, o sea, vas a tener por categoría o por agrupación. Podés elegir, si querés votar por categoría, vas a elegir primero jefe de gobierno, después legisladores, después comuneros. Si votás por agrupación, te aparecen las caras de los jefes de gobierno y al que elijas, elegís Boleta completa. la lista completa. Un detalle, antes existía el botón modificar. Si vos elegías, por ejemplo... Ahora también, ¿eh? No, lo sacaron. No, me dijeron que lo pusieron justamente. No, lo volvieron a sacar. Lo volvieron a sacar. Lo sacaron por, No, pero espera, ¿estás en serio? por pedido de Jorge Macri. Había un botón. Cuando vos hacías el botón... Antes de arrancar la columna creía que entendía. Ahora definitivamente. Te lo- ¿Viste? no, pero, la vi, no, la vi pero, 2 veces, la segunda no entendí. Hace 5 días el señor, que no me acuerdo ahora el nombre, que explicaba todo, dijo, ahora hay botón de modificar. No, lo sacaron por pedido de los representantes de Jorge Macri. Si vos elegías, por ejemplo, por agrupación, pero en la mitad de la voto decías, no, la verdad que Boleta quiero completa. votar a otro, tenías el botón modificar. Lo sacaron. O sea que si vos vas por agrupación y querés votar a otro, tenés que volver la pantalla para atrás, hay un quilombo. Pero y después recién ahí vas a salir, te van a dar otro troquel y ahí vas a haber completado tu voto. Este simulacro se hizo la semana pasada y se habló muy poco de este simulacro porque los resultados fueron muy malos. Leandro Santoro estuvo Bertolli acá. hace. Leandro Santoro estuvo acá y habló de 6 minutos en promedio por persona. A mí me parece exageradísimo. Si tardan 6 minutos en promedio por persona, significa que teniendo 60 minutos cada hora pueden votar 10 personas por hora, habiendo 11 horas de votación desde las 7 de la mañana hasta las 18. Podrían votar solo 110 personas en una mesa que tiene 350. A mí, el señor este, que no me acuerdo el nombre ahora, de la IG, ¿puede ser de la IG? Sí, Instituto Elige, Instituto de Gestión Electoral. Dijo que se tardaba 4 minutos y medio por persona. Igual es un montón. Bueno, yo pregunté en el gobierno de la ciudad, yo me dije, no toman el tiempo. Ellos no tomaron el tiempo, yo después averigüé con otras personas con mucha experiencia de elecciones y me dijeron, sí, el tiempo ante cualquier simulacro se toma. El juzgado de Cervini cubría, que es la jueza con competencia electoral en la ciudad de Buenos Aires, hasta tanto se ponga en funcionamiento el Tribunal Electoral de la ciudad de Buenos Aires, que está medio dibujado, salvo para fallar a favor de Jorge Macri. Lo que dicen en el juzgado es que sí, efectivamente hay demoras, pero que no es responsabilidad de ellos la velocidad con Claro. la que se vota. Eso es responsabilidad del gobierno de la ciudad. El problema es que todo esto, por más simulacros que se haga,
no se va a saber hasta el propio domingo. Porque a vos te pueden decir un promedio, tarda 4 minutos, pero tarda 4 minutos ¿a qué hora? Claro. A las 7 de la mañana, si vos vas a votar o si vas al mediodía. Y acá hay un temor muy grande en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque el temor es que si vos te estás haciendo 1 hora de cola, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, te vayas, y lo que necesita, sobre todo Rodríguez Larreta, es que haya una alta participación en la Ciudad de Buenos Aires porque cree que puede hacer diferencia en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, puede ser perjudicial todo esto para un Rodríguez Larreta. O sea, Larreta cree que ese voto que no se manifiesta sencillamente en las encuestas le favorece, pero que también, si está complicado el asunto, se da media vuelta y se va. Exactamente. O vota enojado. O vota enojado. Y después vos tenés... Hay algo que intentaron hacer, yo no pude chequear si efectivamente lo van a hacer, y además que depende mucho de cómo es la articulación en la escuela, que es... Entra Lucila Trujillo, hace su voto nacional, sale, pone el sobre en la urna, le dan la boleta única electrónica y mientras va a votar a la ciudad... Yo, que estoy detrás en la isla, voto nacional. Pero eso depende de cómo sea el armado, porque donde hay, por ejemplo, biombos en lugar de un cuarto oscuro para votar a nivel nacional, no se puede hacer porque se van a cruzar las personas. Claro. Hay algo que pasa con la boleta única electrónica y es que la máquina siempre tiene que estar bajo observación. Sí. No puede estar en un cuarto oscuro. Pero así de segura es. Si es en una escuela, por ejemplo, es en el mismo aula, está tanto la boleta tradicional, biombo y también la máquina. Sí. Y la máquina tiene que estar, si es una escuela tradicional y hay un cuarto oscuro, la máquina tiene que estar fuera del cuarto oscuro. O los fiscales o presidentes adentro del cuarto. O poner la mesa. Me pasó a mí en la ciudad eso. Eran aulas en las que adentro del aula estaban todos. Bueno. Esto va a ser complicado, ¿eh? Sí, y te doy un dato más. Todavía, ¿cuánto estamos de las elecciones? 6 días. Sí. Todavía no se hizo el simulacro de transmisión de datos en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, todavía no probaron si efectivamente cuando van a transmitir los datos desde las escuelas al centro de cómputos, eso funciona bien. Y eso se va a hacer recién, por lo menos hasta hoy, a menos que lo adelanten, se va a hacer el día jueves. O sea, el trabajo de los fiscales, estoy pensando, va a ser muy importante en la Ciudad de Buenos Aires. Pero de los fiscales, no solamente de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, pienso los de Javier Milei, por ejemplo. Pero lo más interesante de esto, y con esto cierro, es que no es que el sistema electoral se complejiza en favor de o la independencia de la Ciudad de Buenos Aires, o la autarquía de la Ciudad de Buenos Aires, o mejorar la representatividad del voto de la ciudadanía. Se hizo por una única razón, que es una conveniencia de carácter electoral. Porque si todo esto tuviese un sentido que vos decís, bueno, la verdad es que nosotros queremos diferenciar el voto, queremos que la gente cuando vote en la ciudad, vote por lo que pasa en la ciudad, bueno, hubiese puesto una fecha distinta, si querés. Pero ahí decís, no, bueno, pero no vamos a volver loca a la gente yendo a votar 2 veces. Bueno, entonces tanto no te importa. Claro. Entonces, como se hizo por una cuestión de mero carácter electoral, eso es lo que hace que todo esto sea engorroso. Porque si es engorroso, pero mejora el sistema electoral, bueno, bancátelo engorroso. La primera vez saldrá más o menos, habrá cola más larga, la segunda mejoraremos y de acá en las próximas 3 elecciones el sistema estará aceitado. Pero no se hizo por eso. ¿Qué problema venía a resolver esto? Ninguno. O un problema político partidario. Exactamente. Muy buena, Nico. Veremos cómo se resuelve todo el domingo. Antes de ir al living, vemos el informe. Decíamos, bienvenido, nieto 133. Vamos a charlar con su hermano, con el Tano Santucho. Lo vemos y nos sentamos. Encontramos al hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho. Nieto número 133. El nieto de la abuela Nélida Navajas. Cristina Navajas y Julio Santucho tenían 2 hijos. Camilo, de 3 años, y Miguel, de 7 meses. Cristina fue secuestrada. El operativo represor abandonó a los 2 chiquitos. Ambos pudieron encontrarse con su abuela Nélida. Me llaman por teléfono, una voz, eran las 11 de la noche. Señora, venga a buscar los nenes que están llorando mucho. Digo, perdóneme, señor, ¿de qué me está hablando? ¿De quién? Mire, señora, de acá se llevaron a las chicas y dejaron a los nenes. Nélida partió el año 2012 sin el abrazo anhelado y fue su nieto Miguel Tano Santucho quien se puso al frente de la búsqueda familiar junto a la institución. Un día ya cuando cada vez le costaba más ir a las reuniones de abuelas y se daba cuenta, digamos, que ella estaba cansada,
me pasó todo lo que ella había juntado y lo más importante de todo, me dio la carta que había escrito mi mamá los días antes de ser secuestrada. Estaba escribiendo a mi papá, le comentaba que estaba embarazada. Necesito una explicación fehaciente de qué pasó con ese nene o nena, que es mi hermano, porque no voy a dejar de buscarla hasta que no sepa qué pasó. Este es uno de los momentos más lindos, más luminosos de mi vida. El hecho de haber podido encontrar a mi hermano me terminó de aclarar lo grande, fuerte, inmensamente valiosa que fue mi mamá. Y él me dijo, en esa conversación, me dijo, para mí el problema es que me criaron en la mentira durante más de 40 años. Y yo lo que quiero es la verdad. Y la quiero, la verdad, para mí y para mis hijas. Claramente mi hermano para ellos era un trofeo. Exactamente. Y eso, bueno, eso todo vuelve. Todo vuelve. Todo vuelve. Qué lindo. Sí, estaba pensando para preguntarle al Tano de entrada. ¿Cómo anda? Buenas noches. Hola, buenas noches. No es cuánto sonreíste de la semana pasada acá, o de hace 10 días para acá. Es cuánto dejaste de sonreír porque tenés estampillada la sonrisa. Sí, bueno, ya después de una semana de sonreír me está empezando a costar un poco. No, bueno, me bajé un poco, ¿no? Los niveles de adrenalina que tenía y bueno, ahora estoy más consciente de todo esto, la verdad. Y es hermoso igual, o sea que no voy a dejar de reír, pero y bueno. con menos adrenalina, ¿qué otra cosa se asentó, digamos? No, bueno, uno empieza a darse cuenta que realmente es una realidad, que tuve una suerte muy grande, ¿no? Porque realmente es uno de esos casos. Yo claramente estando en Abuela conozco muchos otros casos de los netos que recuperan y hay pocos casos que cierran tan bien, digamos, ¿no? Donde realmente él está buscando, que encuentra una familia que estuvo buscando, donde desde el principio uno empieza, digamos, a la fase más linda, que es poder conocerse y construir, porque muchas veces hay todo un proceso, ¿no? Anterior de la gente que encuentra su identidad o vuelve, conoce su verdadera identidad, que se tiene que estar predispuesto a eso también, ¿no? Si bien mi hermano todavía no quiere ser una persona, o sea, estar expuesto públicamente y demás, está haciendo todo un camino, digamos, que por lo general es difícil de arrancar así, ¿no? Y bueno, yo ya estoy conociendo, en esta semana las vi a mis sobrinas, la verdad que muy contento, son, bueno... Para ellas también es recuperar identidad, claro. Claro. ¿Son conscientes ellas también? Y conocer su verdadera historia. ¿Son muy chiquitas o son conscientes? No son muy chiquitas, son conscientes porque, bueno, él le dijo, le contó lo que estaba haciendo, le contó que tenía dudas y que estaba buscando saber quién era realmente y, bueno, ellas se alegraron por saber que su padre la había encontrado, ¿no? Y ahora se dan cuenta que ellas también son parte de ese cambio, ¿no? Y bueno, por eso también él él las está cuidando su intimidad, por eso tampoco se quiere dar a conocer, porque es un proceso que tiene que hacer todo junto, ¿no? Como grupo familiar. Entonces, bien que bancamos ahí hasta que sea posible, pero por el resto, realmente, yo, o sea, él habla de su apropiador desde el primer día como apropiador. Y eso es algo que no es normal, no es común, digamos. O sea, él ya tiene con un proceso previo, que te digo, para mí es de todo, ¿no? De todo, porque nunca me imaginé que iba a poder empezar así, al contrario, me estaba preparando para algo más difícil. Para algo más difícil. Tano, te pedimos que nos banques, que te quedes acá porque tenemos que ir al móvil en vivo con Flor Caraz, que entiendo que está con una nota importante a esta hora. Flor, te escuchamos. Sí, acá estamos a la salida del encuentro Patria es Cultura. Intelectuales, artistas, personalidades de la cultura vinieron acá en esta recta final a escuchar a los candidatos Agustín Rossi y Sergio Massa. Estamos precisamente con el precandidato de Unión por la Patria, Agustín Rossi. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo fue el encuentro? Allá en el piso te escuchan Luli Trujillo y Pablo Caruso. Bueno, muy contento, ¿no? La verdad que una cantidad de personalidades y militantes, ¿no? De intelectuales y de la cultura que se han venido a congregar hoy aquí en una actividad que veníamos planificando hace un tiempo y que por suerte encontró con una adhesión enorme, ¿no? Así que para nosotros siempre es muy importante porque son espacios que en general te invitan a reflexionar, te interpelan
y eso está muy bueno, ¿no? Y para un espacio político como el nuestro, así que valoramos muchísimo su compromiso, su adhesión, sobre todo en un aporte que yo creo que necesariamente hay que hacer, es que hay que meterle ideología al debate político, ¿no? Al debate político electoral. El sistema de ideas, la derecha se incomoda cuando tiene que discutir ideas, la derecha siempre trata de llevar a los lugares comunes, a frases hechas. Nosotros tenemos un sistema de ideas que tenemos que defender y además que ese sistema de ideas pueda interpelar a aquellos argentinos que quizás estén un poco abatidos, un poco sin ganas, asépticos en cuanto al proceso político electoral, y nosotros tenemos que transmitirles la importancia de lo que significa elegir presidente en la Argentina, ¿no? Agustín, buenas noches. Juli, Pablo, acá los escucha. Gracias, Flor. Me resulta muy interesante, Agustín, esto que mencionás, porque uno imagina candidatos y candidatas en medio de una campaña de estas características, un poco en modo automático, pero porque la rutina quizá de la campaña es así. Y vos estás celebrando en este momento un encuentro con un sector que les pide frenar, que reflexionen, que los ponen en algún aprieto intelectual, por decirlo de alguna manera, y que les devuelve ideología. ¿Cómo es exactamente esto? ¿O en qué encrucijada los pusieron hoy, por ejemplo? Las encrucijadas son los desafíos que cada uno de nosotros ve, ¿no? Nosotros necesitamos transmitirle a los argentinos que es cierto que una cantidad de los compromisos que asumimos en el 2019 por diferentes circunstancias no los pudimos cumplir, pero que no es volviendo al pasado que vamos a poder saldar esos compromisos en el 19, sino siguiendo hacia adelante. Y en un mundo, además, que es un mundo convulsionado, en donde esa imagen estática del mundo unipolar hoy ya no existe, donde hay potencias que juegan permanentemente espacio de poder, es necesario tener un gobierno y un gobierno nacional que tenga autonomía, que tenga soberanía y que sea capaz de defender los intereses de los argentinos, ¿no? Bueno, esto es debatir de eso, ¿no? Porque la realidad es que las ideas que expresa la oposición parecen de un ideario preperonista, ¿no? Y nosotros somos la antítesis de eso. Somos un modelo de país que concibe al trabajador en el centro de la construcción de la sociedad, que quiere trabajo digno, que quiere trabajo estable, que quiere trabajo bien retribuido. Somos un espacio político que ama a su país, que amamos a la Argentina, que la imaginamos soberana, que la imaginamos cada vez con mayor participación y protagonismo internacional, que abrevamos de la tradición latinoamericana. Bueno, todas estas cosas, a veces, en el marco de una campaña electoral que se reduce a una consigna o a un spot que se intenta resolver en 10 segundos, a veces no se pueden, no encuentra espacio. Lo que nosotros tratamos de decirles es que no solamente consideramos que tienen espacio, sino que es necesario meterle ideología a la campaña electoral. Rossi, lo que se conoce, y lo digo bien esto, como el aparato político, ya sea del peronismo, bueno, en otros casos puede ser también del radicalismo, ¿no? A nivel nacional, ¿está efectivamente al 100 en este momento o pospaso arranca una nueva etapa, dependiendo quién sea el candidato de Juntos por el Cambio, con otra impronta y otra velocidad? No sé qué pasa en los otros espacios políticos, sí sé lo que nosotros concebimos. Massa dice que este sistema electoral es como un partido de fútbol, ¿no? Primer tiempo, segundo tiempo, y si hay empate, alargue y penales. El partido para nosotros hay que salir a ganarlo desde el minuto número 1, desde el minuto 0. Así que nosotros estamos, todo el peronismo y sus aliados, trabajando fuertemente para obtener el mejor resultado electoral en las PASO, que nos permita entrar ya en la elección general con mucha fortaleza. ¿Y qué pasa si Massa no resulta el candidato más votado a nivel individual? Eso no va a suceder. Así que va a ser que Sergio el candidato más votado
y seguramente nuestra coalición va a estar muy competitiva con la suma de todo lo de los votos que vamos a sacar. No tengo dudas. No tengo dudas que eso va a ser así. Agustín, la última de mi parte. Estamos en un momento del dólar ilegal bastante disparado, hay otros movimientos que llaman la atención. ¿Crees que es lógica especulación frente a una elección o hay un intento de desestabilización económica del gobierno? Nosotros lo hemos vivido ya en diferentes momentos y en diferentes oportunidades, ¿no? La realidad es que estamos a una semana de una elección. Cada vez que hay un proceso electoral en la Argentina que elige presidente, estas tensiones cambiarias aparecen. Estamos además con todos los candidatos de la oposición planteando que si ganan directa o indirectamente van a hacer una devaluación y eso también genera condicionamiento. Pero nosotros queremos transmitirle tranquilidad a los argentinos. Tenemos controlado el funcionamiento de la economía argentina, más allá de lo que ha sucedido la semana pasada y esta semana, y va a estar controlado de aquí a final del año. Hemos con muchísimo esfuerzo logrado un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, que repetimos, no lo trajimos nosotros a la Argentina, lo trajeron ellos, y eso nos da un escenario de estabilidad de acá a noviembre. Así que van a pasar estas zozobras, mucha tranquilidad para todos los argentinos. Rosy, gracias por su tiempo y Flor, cualquier otro testimonio volvemos, ¿eh? Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Quiero darle la palabra para continuar con la charla con el Tano Alú Bertoia. Como yo decía, no sé, vos coincidiste, ¿no? En que es la que más sabe de derechos humanos en la República Argentina. Alú, te escuchamos. No lo pongas en compromiso. Porque después se le ponen celosos otros, ¿no? Claro. No digas nada, Tano, entonces. No, Tano, yo lo que te quería preguntar o pedirte que nos cuentes es cómo fue tu búsqueda, que es heredera de la búsqueda de tu abuela también, y cuánto de el hallazgo, el encuentro con tu hermano, a vos te permitió también reconstruir la figura de tu mamá. Bien. Bueno, en principio yo me entero que mi abuela estaba buscando a mi hermano y mi hermana cuando tenía 10 años. ¿Abuela materna o paterna? Materna. Mi abuela Nélida Navajas. Y ella, bueno, empieza desde del 77, cuando se entera, digamos, la existencia de abuela, se acerca. Y yo me entero en el 85, cuando tengo 10 años, digamos, de esa búsqueda. O sea que para mí, digamos, la no presencia de mi hermano y hermana empieza muy, muy pronto. Yo igual estaba viviendo en Italia, donde estábamos exiliados con mi papá, con la que fue mi mamá de crianza, ¿no? Mi vieja, que es también la mamá de mi hermanita. Y bueno, yo seguí mi vida, digamos, ahí, pero con este pensamiento, el saber eso. Cuando vuelvo a la Argentina, la primera vez en el 92, ya me acerco más, o sea, empiezo a entender más de lo que tengo ganas de volver a la Argentina. Yo tenía muchos pendientes acá, partiendo también en la búsqueda de mi hermano, pero también la reconstrucción de la militancia, la vida de mi mamá. Yo no la conocí, era muy chiquito cuando se la llevaron, y bueno, todo lo que representa también la historia de la familia Santucho, ¿no? En la Argentina. Todo eso, visto del exterior, no me cerraba, necesitaba volver. Y cuando vuelvo en los años 90, al principio de los 90, me encuentro en una Argentina donde era la Argentina de la impunidad, donde los responsables de los genocidios estaban libres por la calle, donde no se podía, digamos, hacer, o sea, donde realmente la búsqueda que yo estaba intentando hacer o acompañar era complicada en ese contexto, ¿no? Y por suerte, justo cuando a los pocos años que estoy, se funda la organización Hijos, y yo entro con varios de mis primos, como muchos otros jóvenes en ese momento, a participar, a militar en ese espacio, y ahí surge la primera, digamos, expresión, ¿no? de esa búsqueda, que fue, junto con mi prima y otro que estaban buscando, crear la agrupación Hermanos, o sea, la comisión Hermanos adentro de Hijos, que era un poco la que quería sumarse a la búsqueda de abuelas. Después, bueno, yo estuve acompañando, con eso ya empecé a relacionarme más. Yo desde el principio, cuando llegué, el primer grupo humano que conocí fue el que estaba relacionado de hijos de desaparecidos, fue el que estaba agrupado alrededor de abuelas, los nietos recuperados que habían sido los primeros. O sea, yo desde el principio sentí una pertenencia, pero bueno, la militancia me llevó para ese otro lado. Claro. Después, cuando mi abuela se pone más grande, empieza a tener dificultades para desplazarse, para moverse, me empieza a pedir que la acompañe
todas las veces a los actos, a las reuniones. ¿Vos ahí cuántos años tenías? Y yo ya tenía 20 y pico, 24, ponerle, ¿no? Alrededor, 23, o más también. Porque bueno, duró unos años. Sí. Y yo no me di cuenta, pero para mí que ella estaba ahí, había una intención de ella. Claro. Entrarme de vuelta para este lado, claro. Mirá qué lindo que está todo por acá, ¿no? Aunque en los 90 digamos que la realidad era difícil. Tano, Sí, quédate, estamos hoy yendo y viniendo porque hay cierre de campaña, pero queríamos contar está bien. tu historia. Así que hoy acomodate en el link de Desiguales porque vas a quedarte acá con Bien. nosotros. Tranquilo, toma agua, si querés más tenemos más. Porque nos llama de vuelta Flor Alcaraz. Flor, te escuchamos. Y acá seguimos, encuentro entre artistas, intelectuales, personalidades de la cultura, y estamos con Moria Kazan, que formó parte de este encuentro, la nombramos al comienzo, estamos acá en el Teatro Empire, muy cerca del Congreso. ¿Cómo estás, Moria? Gracias. Feliz de este encuentro fabuloso, con gente divina, amena, con propuestas interesantísimas, con gente de la cultura y bueno, con un hablar, no diría discurso, pues no lo sentí como algo discursivo, sino como un hablar llano y relajado, tanto de Rosy como de Sergio, que fue un placer escucharlos, que nos invitaran a soñar, ¿no? Y que sobre todo nos inviten a votar, y que bueno, hay mucha cosa por hacer, que debido a todos, ya creo que Sergio lo dijo en un momento, a lo que todos sabemos, muchas no se pudieron concretar, pero sí para empezar a construir los cimientos, no para lo que quieren algunos, que es agujerear el techo, ¿no? Pero bueno, y yo creo que vengo a apoyar sobre todo a Sergio Massa, que es, en este momento sería la suegrasa. Y él ¿Podemos decir así, suegrasa? Y no sé, yo que él me dice mami mo, no sé yo. Yo soy, da casualidad que soy pareja del Pato, que es padre de Malene, y más apellidos juntos y más quilombo lo podemos tener, y sin embargo estamos súper relajados. No, te quiero decir que creo que es un hombre brillante, que en este momento es el más elevado de todos, además de por su cabeza y por cómo maneja la cintura que hace hula hula, porque se la pasa en el cielo. O sea, se ha dado como 3 vueltas al mundo y eso ninguno lo pasa, ¿viste? Está elevado un rato largo. Vos que podés contarnos intimidades, ¿cómo es el domingo, el asado, la pizza de la noche? Yo lo conozco como, la familia es una familia que cuando están no hablan de política. Son todos locos por el deporte, hablan de cualquier cosa menos de política. Porque de política viven actuando, viven haciendo obra, viven así, activos. Entonces, no, de ninguna manera se habla de eso. Lo que sí que lo conozco como sus valores, como padre, como hijo, como marido, y ahora como un yerno que es un amor, un hombre súper afable, muy de grandes valores, muy amante de su país. Y creo que yo lo que definiría ahora, yo conozco la brillantez, él está blindado. Yo le digo, vos tenés que enfocarte en vos, lo único, la sugerencia, yo no doy consejos, porque no tengo la sabiduría ni soy quien para dar consejos, pero hasta a mi hija nunca le di consejos. Pero a Sergio me dice, ¿qué te parece? Algunas veces me preguntan cosas, digo, mira, yo tengo un modus operandi y un modus vivendi que es la pirámide de vaselina. Que no te enganches ni con lo bueno ni con lo malo, enfocarte en lo tuyo y siempre para adelante. Que resbale. Sino cuando uno está expuesto, siempre, claro, y que resbale, porque además cuando uno está expuesto, no que está expuesto a un Tupac Amaru todo el tiempo, porque hay un tironeo. Entonces, el tironeo interior tuyo no tiene que enterar. Desde ahí es la pirámide de vaselina. Que es lo que creo yo, y creo que él me dice, vaselinate siempre, yo ya estoy envaselinado. Y ahora lo que creo, yo lo definiría, hoy leí justo algo, que no sé si ustedes saben que el David de Miguel Ángel, que yo lo he gozado porque amo las esculturas romanas, fue hecho sobre un pedazo de mármol rajado, con una grieta, con una fisura, que cualquier escultor de esa época le parecía imposible hacer eso. Claro. Sin embargo, él agarró algo que tenía una profunda grieta en un mármol y hizo una de las maravillas del mundo, que es el David. Por lo tanto, yo lo tengo como el escultor de la Argentina que se viene. Va esa bloque de fractura que quieren o parecen esa grieta, o sea, es una metáfora, pero se puede hacer sueño una Argentina sin fisuras y que vaya para adelante y no repetir historias, tener cuidado, o sea, enfocarse en la salud pública, en las jubilaciones, en los aguinaldos, que fue un decreto
de Perón, que después se hizo ley y por eso la gente, o sea, seguir con esa Argentina en la que todos creen y que tuvimos en estos tiempos contratiempos irreversibles, como por ejemplo una guerra de otro mundo, una sequía, el devolver una deuda de millones, la sequía creo que se deben 20 y tantos mil millones de dólares. 20.000 millones no entraron, no se claro. deben, sino que 20.000 millones, o sea, no entraron. Contra esas cosas es como decir mañana salgo yo a la calle y no quiero que salga el sol. Mamita, anda a tu casa y cambia de terapeuta. O sea, en eso, por eso estuve. Moria. Por eso estuve, hoy es mi día de descanso. Yo los días de descanso, como hago teatro hace 50 años, lunes y martes como son sagrados para mí. Pero a esto creo que tengo que venir y además este teatro en Pir es el primer teatro cuando yo era una bailarina que actué acá cuando tendría 8 o 9 años. Mirá vos. Cuando iba a una academia de baile y hacían. Así que qué loco, mientras escuchaba a Sergio decía, wow, cómo estamos todos unidos por el sincro energético. Claro. Si hay un hilo energético que nos une. Moria, te quiero preguntar cómo estás. Luli Trujillo te saluda. Que, digo, vos siempre tuviste un compromiso político muy importante y realmente resbalándote lo que te iban diciendo. Ahora, la grieta tal como la conocemos hoy o los frentes tal como lo conocemos hoy, ¿es novedoso o es histórico? ¿Crees que se va poniendo cada vez peor? ¿Cómo la ves? No lo veo, no veo lo que no me interesa y lo que me parece periférico y que es tan obvio que no está ni para calificar. La obviedad me parece un pecado capital y o sea, la otra parte, la que se supone que es contraria, que yo no supongo nada, pero porque no la consumo, pero es tan obvia que yo directamente ni califica para pensarla. Lo que te puedo decir de que además de ser un escultor, en cuanto a Sergio, no juega a ver, voy a ser ordinaria, a Vergalandia, a ver quién la tiene más grande, que es un defecto de las argentinas. A esa Vergalandia él no se mete en una nueva Argentilandia. Así que he dicho, mi amor, para la televisión pública y todo el país. Me encanta. Moria, acá te amamos, Moria, yo soy tu fan, ¿sabes? Acá no, si es por mí, diría barrabasadas todo el día, pero no me dejan porque hay gente muy culta al lado mío. Pablo Caruso te pregunta ahora, Moria, me llamó mucho la atención lo que dijiste en el arranque, que habías escuchado un tono de charla con mucha más empatía, mucho más cercano y no tanto como una bajada de línea. ¿Crees que eso es importante en este momento? No, ninguna bajada de línea. No, las charlas, estos son más que discursos, son charlas. Primero de agradecimiento a la gente que fue convocada, que eran gente divina, algunos más, otros menos simpatizantes incluso de la fórmula, no tengo la menor idea, pero todos, no diría adoctrinados, sino unidos a la bandera de la unión y la lealtad que proclamó siempre el peronismo. Entonces eso es una cosa muy importante, se notaba algo como muy relajado, como una charla entre amigos que nada más que estabas en un escenario y vos eras el espectador. Pero lo de Sergio fue súper relajado y amé a Pipo Rossi. Es un performer, era Luis Landricina. Te invitó a hacer stand-up, de hecho. No, pero es un genio, porque además cada cosa que decía, yo lo he escuchado otras veces, pero nunca en una charla tan amena como esta, explicando cosas sin tirar, no líneas, sino darle un rasgo de humor que no era ni corrosivo, ni canchero, ni humor negro, ni humor blanco, ni nada. Así que me pareció muy ameno el encuentro y adoré estar y bueno, aguante Argentina, aguante los argentinos, amo mi país. Nunca me tuve que ir de mi país porque mi país me dio todo. Yo me envuelvo con la bandera porque acá tengo todo y mi país me dio todo. Cuando me fui a vivir a otro país fue porque, no por nada, porque fui a Europa a acompañar a un hombre y me quedé a vivir como un año y trabajé un poco, lo acompañé a él, pero después siempre, desde hace 50 años que me hice famosa y que me abrazaron los argentinos, amo profundamente este país, estoy orgullosa de ser argentina. Y a lo que dicen que este es un país de mierda, qué olor a caca despiden ustedes, váyanse, mi amor. Si estás trabajando en un país que te parece de mierda, vos te vas a la mierda. ¿Quiénes son, Moria? ¿Quiénes son? Gracias. Ay, no sé, ¿quiénes son? Poné lo de Lali. Poné de Lali, la periferia que no entiende. Numeral, ¿quiénes son? Gracias, Moria. Te liberamos. Gracias. Una número uno, una diva total, decía Stano cuando arrancó a hablar. Decime si no. Una número uno. Es que me quedo pensando en cómo convive la profundidad de las historias que estamos contando y lo que pasó, la recuperación del nieto 133, en un momento de campaña donde en general, más allá de lo que ahora recién planteaba Moria, en general aparece como muy caseteado, muy superficial, tratando de pensar muy tácticamente qué se dice, y en medio de todo esto, cómo conviven las historias más profundas para vos, ¿no? No, bueno,
para mí el tema es que realmente mi historia, o sea, yo todavía, el pensar, ¿no?, que conocí hace poco mi hermano después de 46 años de su nacimiento, es algo que me pone en un lugar que es raro, ¿no? O sea, entiendo que no es una situación particular, que al mismo tiempo tiene una historia que antes la estaba tratando de contar y que sobre todo tiene que ver con la historia de las abuelas de Plaza de Mayo, tiene que ver con esta gran posibilidad que nos dieron de poder encontrar, ¿no? Y con todo su recorrido, con todo lo que hicieron, y sobre todo con la que es una construcción al muy largo plazo, digamos, porque empezó hace 45 años, con una claridad, unos fundamentos. O sea, al principio eran tratadas de locas, eran tratadas pero ellas sabían lo que querían. Pero más la historia de las abuelas es la historia de esa generación desaparecida, asesinada, perseguida, digamos, ¿no? Claro, muchas de ellas, amas de casa, tuvieron que entender primero la lucha de sus hijos y de sus hijas. Y de hecho mi abuela no era ama de casa, pero también generacionalmente con la lucha de la hija la entendió después, cuando ella misma se vio metida, digamos, ella lo dijo en un momento, ¿no? También nuestros hijos no volvieron a parir, ¿no? Porque ellas habían tenido una vida antes y después entendieron lo que estaban haciendo sus hijos, ¿no? En ese momento. ¿Pensaste mucho en tu abuela estos días? Sí. Aparte el 23 fue su cumpleaños y yo ya estaba desde ese momento recordándola, la recordé por varios días y seguía acompañándome ese pensamiento en forma, o sea, la pensaba más seguido que lo habitual. Yo creo que me estaba mandando algún señal. Claro. Pero no, y para terminar lo que quería decir, también habla mucho de la capacidad que tuvieron las abuelas de entender que con la investigación, con solo apelando a la denuncia, no se iba a poder encontrar, ¿no? Yo en estos días lo estoy repitiendo seguido. A mi hermano, por su propia, o sea, si era por medio de nuestra búsqueda en el sentido de investigación o los datos que podía haber o algún testimonio que hablar y demás, iba a ser muy difícil encontrarlo porque estaba en un contexto, digamos, que no acompañaba, no ayudaba a que él supiera. Pero el hecho de que las abuelas hayan apelado, ¿no?, a que ellos mismos, con los que tengan dudas, se acerquen, primero que bueno, nos permite tener esperanza que todos en algún momento puedan acercarse y encontrarlos, pero también abre otra historia, ¿no?, que es el tema del derecho a la identidad, como más allá de otro tema muy profundo, ¿no?, otro tema donde, bueno, nosotros estábamos buscando a 300 hombres y mujeres y hay más de 15.000 que están buscando su verdadera historia. De hecho, hay muchas personas que acuden a abuelas y en abuelas le dicen, mirá, acá no está tu respuesta, si querés te orientamos un poco, pero claro, bueno, el acá. Estado ahora está empezando a asumir esa responsabilidad. La Comisión Nacional por la Identidad ya está atendiendo no solo a los que tienen dudas sobre su identidad durante el periodo del terrorismo de Estado, porque claramente el derecho a la identidad es para todos y todas y para todo el mundo, pero esa fundamentación, digamos, nació gracias a las abuelas. O sea, los 3 artículos que están en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que hablan de la identidad, que es prácticamente universal, hay 2 países en el mundo además que no lo firmaron, está escrito y inspirado en las abuelas. O sea, ese es nuestro legado también, ¿no? Entonces vos decís, hoy en día la superficialidad, y la verdad que yo en este contexto del país me da mucha pena, ¿no?, porque lamentablemente en el mundo estamos yendo hacia una forma de que faltan valores, se expresan todo, es muy superficial, mucho individualismo, ¿no?, frente a una construcción tan colectiva, tan importante a largo plazo como la que yo vengo, la que es mi ejemplo, digamos, de conducta, lo que yo pienso que está bien, ver que se está desintegrando la opinión pública. Yo hago lo que a mí me interesa, lo que me importa, no tengo que rendir nada a nadie, no apoyo, no me importa nada, y es muy difícil, ¿no?, porque realmente es jugar contra tus propios intereses, ¿no? Como pueblo. O sea, Tano, te quería hacer 2 preguntas. Una sobre vos, ¿no? Vos decías, yo de mi mamá casi no tengo recuerdos porque cuando se la llevaron yo tenía menos de 1 año, estabas con tu hermano de 3 años y con tu primo Diego Genud de 1 año y pico. Sí. Hay ahora un reclamo de muchos compañeros, hijos que presenciaron los momentos del secuestro de sus padres y madres o que fueron llevados a los centros clandestinos con ellos. ¿Vos esperás que también sus casos sean tomados por la justicia? Y tu caso, digo, y el de tu hermano, tu primo. Y por otro lado,
¿Cómo sigue la militancia? ¿Cómo redoblás ahora para encontrar a los otros hermanos que faltan? Bueno, empiezo por lo último y después... No, yo siempre pensé, desde antes de encontrar a mi hermano, pensé que, bueno, una de las necesidades, ¿no?, de la construcción de abuelas, que hoy como generación que estamos relevando a nuestras abuelas, estamos asumiendo un poco la responsabilidad de que esto continúe y hacerlo lo antes posible. Yo creo que hay una urgencia de encontrar a nuestros hermanos, porque el sentido es ahora, cuando tenés tiempo para pasar juntos, cuando podés compartir la vida. Podés compartir, aunque sea la mitad de la vida que nos queda, digamos, ¿no? Y esperando llegar a 90, pero bueno, ya estamos calculando. Pero digo, este tema tiene que ver entonces con tener más presencia en todo lado, porque yo me pongo en el lugar de esa persona que tiene dudas y que por ahí no está en la capital federal o en el conurbano, claro, que ve la posibilidad de acercarse, de verlo en una forma, bueno, bastante cercana. Si uno está en cualquier lugar del país o inclusive en el extranjero y dice, tengo dudas, pero no sabe cómo hacerlo, es importante que se pueda... ¿Faltan campañas hoy? No faltan campañas, seguramente las campañas son bienvenidas y hace falta, sobre todo porque, bueno, si todavía no se acercaron muchos es porque evidentemente no se llegó a todos lados, pero para mí hace falta más presencia territorial, más sentir que la gente te está acompañando, que vos tenés un lugar cercano donde te pueden contener, no pensar, viste, si vos estás en medio de la Patagonia y vos decís... Buenos Aires está muy lejos, claro, la situación, la casa de las abuelas está muy lejos, pero tiene que haber, y por eso está la red por la entidad, los nodos de la red son justamente compañeros, militantes, que gratuitamente ofrecen eso, ¿no? Se capacitan, saben qué es lo que tienen que hacer, pueden difundir la campaña de abuela, las cosas, pero sobre todo atender a la gente que tiene dudas para poder ayudarlos y acompañarlos en este camino tan difícil y que muchas veces es solitario, por ahí, ¿crees, ¿no? que sigue la lucha? Y para mí que es en aumentar, digamos, la presencia, ¿no? Yo hacía esta metáfora, ¿no?, del faro, que mi hermano pudo ver la luz que prendieron las abuelas hace 45 años y supo hacia dónde podía marcar su búsqueda. Bueno, esa luz hay que aprenderla en todos los lugares posibles, con la mayor intensidad posible, para los que tengan dudas, sepan a dónde acudir, ¿no? Y eso quiere decir reforzar el territorio. Te preguntaba, Luz, si vas a ser querellante respecto de las infancias que han sido víctimas. Sí, a mí me parece muy importante que se avance con eso. Me parece muy importante todo lo que tiene que ver con el proceso de memoria, verdad y justicia, porque no se hizo, o sea, se hizo un montón, somos un ejemplo en todo el mundo, pero no se hizo lo suficiente, en el sentido que todavía hay duda, todavía no se generó la conciencia necesaria como para decir se agotó, digamos, esta construcción. Y además porque, bueno, hay mucha gente que todavía no pagó lo que hizo, pero no digo en términos o sea, que haya sido condenada por lo que hizo, ¿no? Sin ir más allá, el apropiador de mi hermano no tiene una condena y está llegando al final de su vida. O sea, claro, evidentemente hay mucha gente que hizo mucho daño que nunca fue todavía claro, no van a poder pagar lo que hicieron, no hay forma ya con el tiempo que le queda de vida que cumplan nada de lo que le haya correspondido. Pero sí la condena histórica, la condena social de esa persona, sabemos lo que hizo y la justicia pudo intervenir. Y eso es necesario hacerlo con todos y hasta el último día, ¿no? Tiene que haber justicia para que no se vuelva a repetir. Yo pienso, viste, lo de Jujuy, por ejemplo, que no se pudo nunca llegar a investigar y condenar los responsables económicos de que financiaron la dictadura, y en Jujuy están operando como si nunca le hubiese pasado nada. No llegó esa justicia y la idea es que pueden hacerlo de vuelta. Tenemos que cerrar ya, pero ¿cuál fue la primera palabra que le dijiste a tu hermano cuando se encontraron? Sé que no... Primero fue por teléfono igual. Sí, no, la primera charla por teléfono fue un desastre. Llanto. No, era hola 4 veces. Dale, pasale palabras. Y un malentendido sobre el club de fútbol. Sí, fue malentendido que aparte ¿Por qué? ¿Es de River? No, es de Vélez. No, el peor. No, ¿cómo vas a decir eso, Lucila? ¿Por qué estás en televisión? No. El tema fue que yo justo tuve una pregunta desafortunada, porque no sé por qué, parecía que estaba llenando formulario y le pregunté qué día había nacido, cosa que no se le pregunta nunca a una persona que acaba de recuperar la identidad. Pero como estaba tan... Claro, ¿de qué signo sos? Claro, dije, ¿qué día naciste?
y se me pone mal, ¿viste? Que le cambió la cara y me dijo, me anotaron un 24 de marzo. Y yo dije, bueno, metí la pata hasta el fondo. Ya era una pregunta boluda, encima metí el dedo en la llaga. Y listo, quedamos así. Entonces, paso seguido, Manuel, nuestro compañero, trata un poco de armonizar la situación y dice, no, pero bueno, el otro día lo vi, tenía una torta temática que no sabía de qué equipo es. Digo, qué bueno, ¿no? Era la torta para la hija de Boca, y había encargado una torta con la Bombonera, ¿viste? Dice, no, estaba la Bombonera, Boca. Digo, qué bueno, somos de Boca los dos. Y él no dijo nada, dijo, recién le puse mal, ¿viste? Entonces, nada, se la aclararé en otro momento. Y yo quedé con esa idea. En la conferencia de prensa lo mandé sin haberlo consultado somos antes. de Boca. Claro, somos de Boca los dos. Y él dijo, no te dije que no, tampoco te dije que sí. Bueno, quedó, para mí era. Qué lindo, qué lindo. No, pero bueno. tenés Una sobrina bostera. Sí. Tano, fue un placer, de No, verdad. muchas Estuviste gracias con a ustedes. Moria, Kazán, todos los chiches estuviste en ese Sí, no, buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Tano, por haber Gracias venido. a ustedes por la lucha, che. Gracias. Por la lucha. Que sigue hasta encontrar lo que falta. Obvio. Bueno, nos vamos al corte, ¿eh? Ya venimos. Muy bien, seguimos en Desiguales, aquí estamos en la jornada de lunes y ya está con nosotros en el living Paula Penaca, precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, de Unión por la Patria. Paula, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Quiero contar que le pegué un abrazo al Tano con mucha ¿Cómo emoción. no Al abrazarlo? Tano Qué Santucho. lindo. La alegría de todo un pueblo, ¿no? Cada vez que las abuelas hacen ese milagro maravilloso de encontrar un nuevo nieto. Y además que pase en medio, insisto, ¿no? Cuando la política a veces nos pone en duda sobre, bueno, qué tan vigente está, cuánto contacto, hasta qué tan profundo o cuánta profundidad perdió, aparecen estas situaciones y nos recolocan, ¿no? Sí, creo además que en este momento también fortalecen la idea que en la Argentina tenemos de la democracia, ¿no? Porque cuánto está vinculado en la historia de nuestro país la lucha por la democracia, la lucha contra la impunidad que nos enseñaron las madres y las abuelas, y esa historia maravillosa de recuperar a los nietos y a las nietas, con la importancia de poder votar, de poder participar de la democracia. Y entonces, bueno, que sea en un marco electoral de alguna manera también recuerda eso, ¿no? Qué centralidad tiene para nosotros, después de haber vivido todos esos años de dictadura, que poder ejercer ese derecho, ¿no? Y hacerlo, bueno, por supuesto, cada uno desde su posición política, pero hacerlo y darle valor, ¿no? Me parece que eso es importante. Siguen también. siendo las mismas luchas, ¿no? Siguen siendo las mismas luchas, la lucha contra la impunidad va a ser para siempre. Yo creo que con un dato superlativo que aparece después de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, que es poder pensar la política de los derechos humanos como una política de Estado, con el Estado haciéndose cargo y respaldando esa lucha de la sociedad civil, que en la Argentina además la empezaron las madres y las abuelas, pero después hizo carne en todo el pueblo argentino, ¿no? La movilización del 2x1 quizás fue lo que nos volvió a poner también en esa escena, ¿no? Toda una sociedad yendo a marchar, movilizándose, para decir, bueno, ya dijimos una vez nunca más con esto, y efectivamente las instituciones de la democracia, en ese caso la Corte Suprema de Justicia, tienen que estar a la altura, ¿no? Paula, ¿qué están palpando en la calle en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Hay clima de balotaje? ¿Santoro versus el que sea que fuere de Juntos por el Cambio? La verdad es que sí. Venimos viendo ¿En que qué hay... lo ven? Mira, primero que hay muchos sectores de la sociedad porteña que están como muy cansados, ¿no? De todas las cosas que después de 16 años no se han resuelto en la Ciudad de Buenos Aires, no las resolvió Macri, no las resolvió Larreta, y lo que proponen como continuidad en la Ciudad de Buenos Aires es más de lo mismo. Entonces ya hay mucha conciencia de eso, ¿no? De que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace 16 años que es solo marketing. Entonces no se resuelven los problemas del acceso a la vivienda, hay un desarrollo urbano descontrolado, hay muchos problemas de acceso a los servicios por los grandes emprendimientos inmobiliarios, hay problemas con el acceso a las vacantes. Está apareciendo un problema que yo creo que es una nueva necesidad, que surge un poco de la pandemia, que es la necesidad de políticas para atender los problemas de salud mental, y tampoco hay efectivamente ninguna respuesta. Y entonces vemos eso, digamos, ¿no? Que hay muchos sectores de la sociedad con mucha claridad de que hay que terminar con la política del marketing, y también vemos mucha buena recepción a nuestras propuestas, ¿no? Que eso es importante. No es solo que lo que fue hasta ahora no sirve, sino qué es lo que viene, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas cosas que podemos proponer para resolver los problemas reales, ¿no? Los problemas cotidianos de la ciudadanía porteña? Nico. Paula, ¿están tranquilos y tranquilas respecto a cómo se va a votar el domingo en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, no, tenemos una preocupación grande, ¿no?
esta decisión de las elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires que tomó el jefe de gobierno, que efectivamente también le genera dudas a su propio equipo, porque hace poquito renunció el que era el director del Instituto Electoral en la ciudad. Y que además definitivamente va a ser más engorroso para la ciudadanía, porque vos pensás que vas a tener que votar en 2 formatos distintos. Vas a tener que votar en formato papel, los cargos nacionales, y después ir a la máquina. Además de que hay dudas sobre la transparencia, porque hubo un único oferente cuando se llevó adelante la licitación para ver quién brindaba el servicio de la boleta única electrónica, y la empresa que gana, que es la única que se presenta, es la misma que hizo la elección en Córdoba. Vos fíjate que en Córdoba, Juntos por el Cambio cuestionó la transparencia y el funcionamiento de este sistema, de esta empresa, y acá, bueno, obviamente no están diciendo nada. Entonces queremos ver, también hay pruebas que indican que va a haber un tiempo muy largo, el que se va a ¿Tienen miedo que quede gente sin votar? ¿O que la gente se harte de esperar y se vaya? Claro, el Tribunal Electoral podría posponer el cierre, por ejemplo, digamos, ¿no? Eso, ¿se evalúa ya eso, crees? No sé si se lo está evaluando el tribunal. Lo que digo es que eso podría ser una cosa que pudiéramos solicitar, por ejemplo, ¿no? En el juzgado de Servini hablan de que se requeriría por lo menos 2 horas más. Claro, pero porque el tiempo promedio de cada voto es mucho más extenso. Se está hablando de 6 minutos. Entonces, nosotros evaluamos que sí, que puede haber complicaciones. Obviamente podría estar la alternativa de posponer el horario del cierre, pero también es cierto que la gente se puede cansar y se puede ir, ¿no? Y esto está vinculado con lo que yo decía recién en relación a valorar el voto y la elección como una forma de valorar también nuestra democracia. Así que bueno, estamos expectantes. Vamos a ver cómo se sucede la apertura. También es una dificultad grande la del inicio de la elección, porque la autoridad de mesa es la que tiene que poner a funcionar la máquina. Y eso puede tener dificultades, digamos, para alguien que no lo sabe hacer. Estuvimos trabajando mucho con algunas instituciones, con los fiscales, hicimos muchas capacitaciones. Pero bueno, hay que ver después efectivamente en el momento cómo se suceden las cosas, ¿no? Decías que a la ciudadanía le empiezan a agradar las propuestas. Es un momento de mucha, o por lo menos se caracteriza de cierta apatía respecto de la política y se vota mucho en contra de más que a favor de. ¿Qué perciben que ha generado más entusiasmo de las propuestas de Unión por la Patria en la ciudad? Bueno, una de las necesidades más grandes tiene que ver con el acceso a la vivienda. Ya lo conversábamos la otra vez cuando estuve. La necesidad de terminar con la venta de tierra pública es algo que es muy compartido por los vecinos y por las vecinas. Esa es una de las propuestas centrales de Unión por la Patria. Por supuesto también la derogación del código urbanístico. Tenés un montón de colectivos de vecinos en todos los barrios peleando contra alguna torre, megatorre que apareció. En muchos barrios, ¿no? Bueno, en toda la zona más centro-norte, Palermo, Colegiales, toda esa zona. Eso es una organización de base maravillosa que surgió, porque efectivamente te complica la vida, digamos, ¿no? Después ni te cuento los inquilinos, las inquilinas que no tienen ninguna posibilidad de alquilar o muy bajas posibilidades de alquilar, y el gobierno de la ciudad no le ofrece nada. Mira, hoy justo escuchaba una de las propuestas de uno de los candidatos, de Lustó, en relación a esto del alquiler. Y proponía algo que es lo único que propuso hasta ahora Larreta, que es endeudar a los inquilinos y las inquilinas para que puedan iniciar su alquiler. Para entrar, digamos. Para entrar. Necesitas fortuna. O sea, créditos de ingreso. Créditos de ingreso. Y lo proponía como una idea nueva, además, ¿no? Y es parte de la única política pública que lleva adelante Larreta, que obviamente no alcanza y que además es una locura que la gente se endeude para alquilar, digamos, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que más centralidad toma en la campaña, porque es una de las preocupaciones centrales de los vecinos y de las vecinas. Y ahí, bueno, hay un montón para hacer. Nosotros tenemos una propuesta concreta en relación a cómo poner todas las oficinas del microcentro que han quedado vacías, producto de la pandemia, que se asumieron nuevas formas de trabajo. ¿Y respecto a la vivienda ociosa, tienen algún planteo? Nosotros creemos que cuando hay pequeños propietarios, digamos, que quizás tienen 1 o 2 departamentos, es una situación. También pasa en la Ciudad de Buenos Aires que a veces hay grandes empresas que compran inmuebles o que desarrollan emprendimientos inmobiliarios a los efectos de reserva de valor. Claro. ¿No? En la Argentina pasa eso con las propiedades porque, bueno, entre otras cosas, además están valuadas en dólares. Se construyen pesos y se venden dólares, es una locura. Se construyen pesos y se venden dólares, pero a veces ni siquiera
es para vender, porque lo que sucede hoy es que hay un desarrollo inmobiliario brutal de vivienda lujosa, suntuosa, que no está acorde a las necesidades de la familia media porteña, y toda esa cantidad de desarrollo inmobiliario en realidad tiene que ver con que las empresas o grandes empresas apuestan a la reserva de valor, a tener una reserva de dólares en ladrillos, digamos, ¿no? La verdad que quienes hacen eso y tienen esos departamentos vacíos y no los ponen a disposición del mercado formal de alquileres y por lo tanto después pasa lo que sucedió y digamos que casi no hay oferta. No, y lo que hay mercado. ¿Y qué se hace con eso entonces? Y ahí vos tenés que pensar sin ninguna duda en un impuesto a la vivienda ociosa. Hay que poder diferenciar de nuevo, ¿no? Al pequeño propietario que tiene su vivienda y tiene una más y alquila, bueno, ahí hay que generar incentivos. Que esa persona sienta que existen las condiciones para volcarse al mercado formal de alquileres y que ponga su inmueble para sumar a la oferta. Y en el otro caso, sin ninguna duda, hay que pensar que un impuesto a la vivienda ociosa en esos casos puede funcionar, sobre todo en una ciudad como esta, digamos, ¿no? Paula, gracias por haber venido. Gracias y a ustedes. veremos qué pasa el día domingo y cómo se organiza todo. Gracias. ¿Vamos con Flor? Vamos con Flor, sí. Hablamos un poquito de economía porque viene Agustín Datelis también para charlar enseguida. Momento caliente, ¿no? Y además algunas medidas que se están Por eso vislumbrando. vino el rojo vivo, Flor. Claro, sí, todo rojo. Sí, sin duda, dos noticias son las del día. Por un lado, lo que está pasando con el dólar blue, que si les parece eso, lo podemos conversar con Agustín Datelis, que es el director del Banco Central y que nos diga un poco cuál es la mirada oficial en materia de dólar. Lo que les quería traer es que el ministro de Economía, que también es precandidato a presidente, Sergio Massa, en este contexto de que se vienen las PASO, está dando un montón de entrevistas y los periodistas le van sacando distintas cosas que se vienen. Les traigo rápidamente, porque si uno habla de dólar, muchos dicen, ¿qué dólar si yo no puedo comprar? Contame qué va a pasar con el salario, con mis ingresos. Eso es un poco lo que se viene. Anticipo que está diciendo Sergio Massa, podría llegar a haber una suma fija para los trabajadores, también un refuerzo para jubilaciones y asignación universal por hijo, monotributo productivo, que ahora lo vamos a detallar, y alivio en el impuesto a las ganancias. Esto lo dejamos para el final porque ya salió la semana pasada, pero como ven, están todas focalizadas en el ingreso. Lo que se viene por ahí, porque mucho de esto ya lo venimos hablando, lo más novedoso es esto del monotributo productivo, que sería para formalizar a la economía popular, ese microemprendedor que hoy trabaja todo informalmente. ¿Pero el monotributo social no era eso? Bueno, existe el monotributo social, pero el monotributo productivo era una propuesta de las organizaciones sociales, más precisamente del movimiento Evita, así que esto también tiene una lectura política, es algo que venía pidiendo el movimiento Evita hace mucho tiempo, que es directamente, si te formalizás por esa vía, no tenés que pagar ningún impuesto, porque el monotributo social tiene un impuesto, es muy bajito, está formalizado, pagas un muy bajo impuesto, incluso más bajo que el monotributo. Pero también tiene niveles de facturación muy bajos. Sí, también tiene niveles de facturación bajos, pero el monotributo productivo, mañana van a estar los detalles seguramente, pero no tengas que pagar ningún impuesto. Es decir, formalizar a toda esa economía estimada en más de 6 millones de personas, que si vos la formalizás, después puede acceder a un crédito y crecer y que el Estado sepa quiénes son también. Bien. Bueno, va a ser interesante entonces ver esa letra y cómo se aplicaría, cuándo se aplicaría. Claro, ¿a partir de cuándo se sabe? Bueno, se está hablando de que va a salir por decreto, porque esto es un proyecto que ya viene de hace bastante tiempo, te diría, en el frente de todos, así que ya estaría la letra chica, habría que ver cuándo se publica el decreto. Gracias, Flor, y sumate a la charla con Agustín Datelis. Nos vamos al living. Arrancamos por el dólar, Agustín. Hola, ¿Cómo ¿qué tal? estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá Integra estamos. el directorio, además, Agustín, del Banco Central. Correcto, ¿cómo están? Bien, un poquito preocupado, espera un poquito. Bueno. A ver, escena con el dólar ilegal, mal llamado blue. ¿Estás viendo una lógica especulativa, que no por esto es bueno, digamos, en el marco de la elección, o estás viendo un movimiento desestabilizador? No, hay un tema, hay un poco y un poco. A ver, ¿qué es lo que pasa? Se instala la incertidumbre en relación al resultado eleccionario, estas cosas que son fogoneadas con intención desde varios sectores que buscan esto. Y cuando vos empezás a generar estas cuestiones en mercados chicos y empezás a estimular la demanda y generar un comportamiento del público para buscar cobertura cambiaria y estas cosas, empezás a estimular la demanda, siempre hay un par de vivos que restringen la oferta, digamos, de dólares en un mercado chico y eso te hace subir el precio. Eso es lo que estamos viendo por estos días. Ahora, que hay que
intentar que eso no ocurra, obvio que sí, es importante. ¿Por qué? Porque todos sabemos que ese mercado, a pesar de ser ilegal, estar manipulado y llevar adelante este tipo de comportamientos, de alguna forma tiene un traslado a precio, funciona vía expectativa, se le presta atención. Emocionalmente tiene como algo, ¿no? Sí, y además eso en Argentina, viste que tenemos mucho con las barreras psicológicas, ¿no? Eso de que, uy, quebró 600, bueno, qué sé yo, digo, se dan esas cuestiones con los números redondos, pero en realidad, digamos... Y con fuego en la pantalla, ¿no? Sí, claro. Fuego, los canales que te ponen el fuego y el billete del dólar incendiado y rompió la barrera de los 600, etcétera. Lo cierto, si vos mirás... Televisión, sorry que diga esto, ¿no? Pero digo, no ocurre ahora, ocurrió siempre con el valor del dólar. Siempre. Algún impacto tiene, ¿no? Sí, pero ocurrió siempre. Pero que sea televisión no quiere claro, decir porque que esté digo, bien. a ver, impacta, convoca audiencia, me imagino que por eso lo hacen, pero también por una intencionalidad de fondo. Claro. Hay una intencionalidad política y un objetivo atrás de eso, que es tratar de estimular esa desestabilización, digamos. Pero sí, a ver, lo cierto, la brecha cambiaria en estos niveles que son altísimos, ¿no? 100%, venimos conviviendo hace un tiempo con esto, hoy por hoy se sigue manejando en estos niveles, en algún momento, obviamente, cuando se disipe un poco esta incertidumbre y todos estos movimientos especulativos que estamos diciendo, bueno, va a haber que llevar adelante alguna medida para tratar de que esta brecha empiece a acomodarse a niveles más lógicos, políticas como la que recién estaban repasando en relación a los ingresos, para tratar de recomponer ingresos y esas cuestiones, pero hay que entender, mira, yo quiero marcar algo que me parece importante. Porque muchas de estas discusiones, intencionalmente, se les pone el foco en la foto, digamos, en lugar de mirar la película. ¿Qué quiero decir con esto? Que te llevan al debate muy de corto plazo. Entonces, esta semana el dólar va a quebrar los 600 pesos, ¿qué están haciendo, qué no? Y se pierde de vista las causas, el por qué estamos en esta situación. Y cuando uno hace referencia al por qué, muchas veces te dicen, bueno, pero no, pará, eso ya pasó. Y no es así. ¿Por qué lo quiero marcar? Porque estamos frente a un evento eleccionario y lo que tenemos del otro lado, como alternativa, como oposición política, son los responsables de los que nos trajeron a esta situación. ¿Por qué? ¿Hablas del FMI puntualmente? Claro, del FMI y de la deuda en general. Porque yo te digo, la Argentina tuvo una situación de pandemia que todos conocemos, que el Estado tuvo que hacer un esfuerzo enorme, salir a generar programas para mejorar los ingresos de los trabajadores, sostener la economía, etc. Está bien, después tuvimos una invasión de Rusia en Ucrania que aumentó en todo el mundo, generó inflación a través de alimentos, de energía, etc. Ahora tenemos una situación particular nuestra, inédita, inesperada, que es la sequía. ¿Qué factor tiene la Argentina diferente al resto del mundo frente a estas circunstancias? Viste que todos te dicen, bueno, pandemia tuvieron todos. Sí. ¿Cuál es el factor distintivo? Que Argentina no pudo financiarse en los mercados internacionales. ¿Por qué no pudo financiarse? Porque el gobierno de Macri se endeudó de manera irresponsable con el capital privado, se fugó todo ese dinero, recurrió al prestamista en última instancia, que es el Fondo Monetario Internacional, y rompiendo todos los reglamentos, todas las reglas del Fondo Monetario, permitieron que ese capital también se fugara. Entonces, cuando vos tuviste que enfrentar estos eventos que enfrentamos en la Argentina estos últimos años, que te acabo de comentar, no teníamos la posibilidad que sí tenía el resto del mundo, el acceso a los mercados de crédito. Entonces, claro, tuviste que recurrir a la impresión de dinero, etcétera, que te genera algunos desequilibrios. Y este año aparece este factor adicional, inesperado. Cuando se pierde de vista la causa, de ninguna manera vas a poder evaluar bien la foto. Claro, porque entonces no puedes evaluar la foto y vamos a decir, che, pero esta semana va a quebrar 600, che, pero la inflación está alta. Sí, es alta en Argentina, estamos en registro de entre 6 y 7% mensual. Es cierto, la sufrimos todos, pero no podemos perder de vista la causa. ¿Por qué? Sobre todo porque ahora tenemos que elegir, y lo que venga en materia de política económica después de esta elección y los próximos meses y a partir del año próximo, va a tener que ver, va a ser consecuencia de nuestra elección. Y si optamos por los responsables que nos trajeron a esta situación, bueno, estamos con un problema, digo, no estamos viendo, por eso es importante ver las causas. Te tomo algo, porque si no te dicen, no, pero eso es lejos. Los eventos en economía toman su tiempo en impactar. Estados Unidos. Hoy la Reserva Federal en Estados Unidos sigue subiendo la tasa de interés. ¿Por qué sigue subiendo la tasa de interés? Porque no logra contener la inflación que se les disparó consecuencia de la pandemia. Hace 3 años ocurrió la pandemia y la política hoy todavía existe en una economía mucho más ordenada. Entonces, imagínate si las consecuencias no las tenemos todavía y a lo largo del tiempo te van impactando de lo que pasó en ese momento. ¿Flor? Sí, Agustín, te consulto sobre hoy. ¿Crees que la suba del dólar blue si sigue escalando, te puede llegar a forzar una devaluación de lo oficial? Eso en cuanto a hoy, a esta semana. En cuanto al lunes de la semana que viene, el lunes pospaso, ¿qué te imaginas que puede pasar? Porque si uno se va a 2019,
el lunes pospaso, el dólar pasó de 40 a 60. No, pero ¿por qué pasó de 40 a 60? Porque tenían una situación de un mercado cambiario no controlado, no regulado, con muy escasas restricciones y permitieron que eso ocurra también, ¿no? Digamos, porque si no... Hoy tenemos, lo que vos me preguntás es una devaluación del tipo de cambio oficial, un salto abrupto del tipo de cambio oficial no va a ocurrir, ni esta semana, ni después de las PASO, ni va a ocurrir. Lo que va a ocurrir en algún momento más adelante, cuando las condiciones estén dadas, sobre todo el año que viene, donde la matriz energética se modifica por el gasoducto Néstor Kirchner, que va a modificar esa situación de la Argentina en términos de importación, necesidad de importación de energía, o cuando tengamos, como todos los registros climáticos indican, una buena cosecha el año que viene que va a tapar el agujero que vimos este año. Cuando esas condiciones necesarias, no suficientes, digo, no es que nos vamos a salvar por una buena cosecha, sí, ¿no? Pero digo, cuando esas condiciones necesarias estén dadas, va a haber que ir trabajando con medidas que ya están en estudio para empezar a ir hacia una unificación cambiaria, empezar a ordenar algunas cuestiones del mercado cambiario. Ahora, un salto devaluatorio no va a ocurrir y venimos trabajando hace mucho tiempo con diferentes políticas para que eso no ocurra, a pesar de que hay una presión muy fuerte desde sectores de la oposición y sus economistas para tratar de que eso ocurra. ¿Por qué estamos evitando que eso ocurra? Porque si eso tuviera lugar, y ese salto devaluatorio tuviera lugar, eso tiene un traslado a precios, te desestabiliza toda la economía, iríamos a una situación muy difícil y los más perjudicados serían los trabajadores, el conjunto del pueblo argentino. Entonces, por eso es que estamos tomando medidas, incluso algunas bastante innovadoras, como habrán visto en el último tiempo, en el medio de la discusión con el Fondo Monetario Internacional, donde por defender el interés de los argentinos, la situación se extiende a lo largo del tiempo, porque yo escucho que algunos te dicen, bueno, pero con el Fondo Monetario dijeron que se iba a cerrar y después se fue dilatando. Claro, si vos querés cerrar un acuerdo donde perdemos todos y no te importa el interés nacional y no te importa nada lo que pasa con la Argentina, como ocurrió en el gobierno de Macri, lo cerrás en 10 minutos. Ahora, si vos llevás adelante una negociación donde defendés el interés nacional, bueno, lo lógico es que se dilate a lo largo del tiempo y que lleve tiempo esa discusión, que es lo que está pasando. Sobre el acuerdo con el fondo, sí, porque se dice, bueno, pero en realidad el acuerdo se firmó, pero la plata no llegó. ¿Alguna vez pasó que el staff aprobó algo que el board después negó? No, es muy raro que ocurra, es muy raro. El acuerdo está, digamos, y esos hay un preacuerdo al que se llegó con el staff técnico del Fondo Monetario, que después va a estar convalidado formalmente, claro, cuando vuelvan del receso boreal que ellos respetan tanto, por el board del Fondo Monetario. Y eso va a implicar un desembolso en torno a los 7.500 millones de dólares. Ahora, ¿por qué se dilataron esas discusiones? Por lo que te digo, porque el Fondo Monetario plantea algunas cuestiones. El staff técnico del Fondo Monetario, a diferencia de lo que muchos creen que son unos grandes eruditos del pensamiento económico, deja en algunos casos bastante que desear desde el punto de vista técnico, y lo que ellos pretenden es llevar adelante una receta que aplican a diferentes países como si todos fueran lo mismo, ¿no? Entonces no tienen en cuenta un montón de cuestiones de nuestra estructura productiva, de nuestro comportamiento, ¿Querían evaluar concretamente? No, no es concretamente, siempre tienen un tema ahí con el tema cambiario y en su receta. Si vos revisás la receta del Fondo Monetario en los diferentes países del mundo y en los diferentes momentos históricos, uno de los componentes siempre es ese. No quiere decir que en Argentina exigieran algo así, porque algo entienden, ¿no?, de lo que pasa acá. Pero digo, esa negociación es lo que se va llevando adelante, se va dilatando. El preacuerdo está, el compromiso está. Como había que cumplir con las obligaciones para evitar que ocurran algunas consecuencias que uno quiere que no ocurran, es que se llevaron adelante estos pagos que vieron los últimos días, con el crédito puente con la Corporación Andina de Fomento, con esta transferencia de derechos especiales de giro, que es la moneda del Fondo Monetario que nos hizo el gobierno de Qatar. Entonces, hoy la situación con el Fondo Monetario está ordenada, se sigue, se llegó a este preacuerdo defendiendo los intereses y ahora se espera que el board, el directorio del organismo, vaya a aprobar eso, que debería ocurrir ahora más adelante en el mes de agosto. Bien. Y ahí disiparse un poquito la cuestión. Otra cosa, cuando anunciamos hace unos días atrás el tema impositivo, la rueda nueva para que liquiden los exportadores en 340 pesos, economías regionales y el agro, ya llevamos, actualizado hasta el día de hoy, más de 1.700 millones de dólares que ingresaron por ese canal. Pesos. De dólares. 1.700 millones de dólares que los exportadores ya liquidaron desde que arrancó esto el 24 de julio hasta ahora, y eso viene a solucionar el tema de la tensión que hay también sobre las reservas, etcétera, que digamos, tiene causa en este evento inesperado que fue la sequía este año, ¿no? Agustín, gracias por haber venido, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hoy me dejó todas las tareas feas, que conste, que es interrumpir a todos los entrevistados. Hacemos un corte, ya ves. Televisión. Bueno, muy bien, ¿eh? Sí, ya estamos cerrando. Última cosita, último datito, Luis Bertoia. Sí, Cristina
Fernández de Kirchner hizo una presentación ante la Corte Suprema a partir de lo que surgió en los 2 peritajes que ordenó el juez Martínez de Giorgi sobre los cuadernos. Esto es que Jorge Bacigalupo estuvo reescribiendo sobre las anotaciones de Oscar Centeno y que Oscar Centeno no fue la única persona que escribió. Epa. Gracias, Lu, siempre buena data, ¿eh? Luli, nos reencontramos mañana. Hasta mañana a las 9 de la noche. Chau, chau.